Bien, buenas noches a todos, bienvenidos. En primer lugar, agradezco la invitación a la Federación Uruguaya de Ajedrez. No sé, se ve que a alguien se le ocurrió que yo podía hablar de finales. Me hizo acordar en un prólogo de un libro sobre el match Spassky-Fischer que Pachman decía que una vez un amigo cuando él era joven le dijo: cuando no sepas de algo, da una conferencia de eso, mejor todavía escribí un libro y así vas a aprender algo y encima te van a pagar. Entonces, salvo la parte de que me van a pagar, esto es aplicable y me sumaré a la larga lista de gente en el mundo que habla de cosas que no sabe o no entiende bien, pero uno más no va a cambiar mucho. Eh, la idea es hablar hoy de algún tipo especial de finales de torres, pero no de los finales que podemos llamar exactos, es decir, un final, como ustedes vieron, por ejemplo, con Carvalho, donde se puede dar al iniciarse el final el veredicto definitivo. Esto es tablas, esto gana el blanco. Vamos a hablar de finales un poco más complejos. Pero antes de hablar de esos finales, eh, les quiero plantear un par de cosas que para mí son importantes, aunque puedan parecer un poco obvias o un poco elementales, y que son necesarias para el desarrollo de todo lo que voy a decir después. Una primera es la diferencia entre la teoría y la práctica. Yo vi una charla de Rosselli que él les mencionó las tablas de Nalimov. Eh, Tienen en pantalla, yo les voy a anotar acá en el chat el link. Y creo que ustedes saben, las tablas de Nalimov tenemos un análisis de posiciones hasta con 6 piezas, pero las 6 piezas incluyen los 2 reyes, donde se calculan todas las jugadas posibles. O sea que si nosotros entramos a ese link y ponemos cualquier posición de ajedrez que tenga hasta 6 piezas, las tablas de Nalimov nos van a decir exactamente cuál es el resultado sin ningún lugar a dudas. Nos van a decir cuál es la jugada del juego perfecto para ambos bandos. Yo les puse una posición de un final de damas, donde el negro tiene un peón caballo que está a 2 casillas de coronar. Este final, más o menos cualquiera puede tener alguna noción. Este final lo analizó Botvinnik en su momento. Obviamente, la única forma de ganar del negro es coronar el peón, y la única forma de empatar el blanco es evitando la coronación. Para lo cual, el blanco dispone de jaques en las columnas, jaques en las filas, jaques en las diagonales, y un cuarto método de defensa que es clavar el peón cuando este va a coronar. Por ejemplo, si el rey está en A1 y el peón en B2, poder meter la dama en la diagonal, en H8, para que el peón no avance. Y el problema con todos esos jaques es que muchas veces el bando que está en ventaja puede tapar el jaque con la dama y a su vez dar jaque, con lo cual fuerza el cambio de damas y gana el final de peones. Por eso Botvinnik sentó la regla hace muchos años que hay que ir con el rey, como están viendo en el diagrama, a una situación bastante alejada del peón, que es lo que evita o intenta evitar los cambios de damas. Si el rey blanco estuviera en G1 o en G2, es muy probable que cuando el blanco de jaque le tapen y le obliguen al cambio de damas. Y si ven ahí a la derecha del diagrama la evaluación de las tablas de Nalimov, ven que dice que la jugada rey G7 para el negro empata y la jugada rey G8 pierde en 46 jugadas. Eso es la teoría. Eso es la verdad de la posición. La verdad de la posición es que si el blanco juega rey G8, empata y cualquier otra jugada pierde. Pero eso sirve muy poco desde el punto de vista práctico. Incluso si ponemos esta posición a un módulo, al Stockfish 11, el Stockfish 11 opina que el negro está ganado. Y es un programa que tiene 3.600 puntos de Elo y está equivocado en su evaluación de la posición. El negro no está ganado, la posición es tabla si el blanco juega rey G8.
Por supuesto que para saber por qué rey G8 empata y rey G7 no lo hace, habría que hacer un análisis muy profundo con la tabla de Nalimov, alguien interesado en la verdad de esta posición, y seguir todas las jugadas con el juego perfecto para darse cuenta por qué un empate y otra gana. Eso nada tiene que ver con la práctica. En la práctica vamos a tener a dos jugadores que están hace 3 horas y media jugando una partida, que están cansados, que están nerviosos, que están jugando en el incremento. Tienen 2 minutos y cada jugada que hagan son 30 segundos más. Y entonces la parte práctica no tiene nada que ver con la parte teórica. Por supuesto, ayuda a saber que me tengo que ir con el rey lejos. Pero en la práctica, este final casi siempre lo va a ganar el bando que tiene el peón. Este final yo lo jugué en un preliminar, yo era el que tenía el peón de más, con Diego Gastón Rodríguez lo gané. Hace poco lo jugó Rosselli contra el gran maestro brasileño Darcy Lima. Rosselli era el que tenía el peón de menos. Rosselli también lo perdió. ¿Por qué? Fíjense que esto, por supuesto, viene desde hace unas cuantas jugadas. Cuando el peón negro estaba en quinta, el negro puede hacer 48 jugadas y cuando avance el peón vuelven a correr la regla de las 50 jugadas para que no sea tablas, y cuando el peón llegue a séptima, otra vez las 50 jugadas. Eso quiere decir que el blanco va a tener que hacer 100 jugadas, 150 jugadas, siempre con 2 minutos en el reloj, a veces con 2 minutos y medio, a veces con 1, y sin equivocarse. Lo cual, desde el punto de vista humano, es prácticamente imposible. Entonces, diga lo que diga la teoría, en la práctica esta es una posición, salvo un milagro o alguna situación muy rara, va a estar perdida. Si el negro se equivoca en algún orden, se deja pegar un jaque más, va a volver y la historia vuelve a recomenzar. Si el blanco se equivoca, le van a cambiar damas y le van a coronar. Entonces, una cosa es la verdad de una posición, una cosa es la teoría, y otra cosa es jugar por el punto o por el medio punto. Acá el blanco está intentando irse en vez de con un 0 con un medio punto, y el negro, que no tiene forma de perder esto, salvo, o sea, en internet uno se puede colgar la dama por un error del mouse, pero en una partida presencial eso sería prácticamente imposible. El que tiene el peón está jugando a ver si consigue medio punto más, si además del empate se puede ir con medio punto más. Eso va al segundo punto que yo quería desarrollar en forma previa a los análisis que quiero ver, a los finales que quiero ver con ustedes, que tienen que ver entre la diferencia entre estudiar ajedrez y entrenar ajedrez. Vamos ahora al segundo diagrama que les quería mostrar. Ustedes probablemente todos ya conocen este final. Yo vi que Carvalho lo habló en su primera o segunda charla sobre finales. Es un final que lo analizó Philidor en el siglo XVIII y que daba el procedimiento para empatar. Ustedes sabrán, el bando que está a la defensiva mete la torre en la tercera, el rey adelante de la casilla de coronación del peón, espera, y cuando el peón avanza a la sexta, la torre va a la octava para pegar jaques. Yo puedo saber eso si estudié ajedrez. Pero una cosa distinta es haberme entrenado, haber practicado esta posición con ambos colores. Esta posición se dio en un campeonato uruguayo en el año 2000. El conductor de las piezas blancas era Martín Crosa, el conductor de las piezas negras era Bernardo Rosselli. Y probablemente Crosa supiera este final lo que todos sabemos. Este final es tablas. Como anécdota previa, en un torneo por equipos que fue en Melo, se llega a este final entre Izquierdo, que era el que tenía el peón, y Riverol. Y Riverol reclama tablas. Dice, es una posición teórica, le pide al árbitro, que era Pedro Lamas, y Pedro Lamas consiente y declara la posición tablas. Y Daniel Izquierdo se indigna y
dice, yo ya gané 4 veces este final, y 2 era peón caballo, que el peón caballo ustedes sabrán que aún con la torre en la primera se hace tablas. Entonces, al margen de la discusión sobre si está bien la decisión arbitral o no, a mí me quedó la duda, es decir, todos sabemos las virtudes piratas que puede tener mi apreciado amigo Daniel Izquierdo, pero yo pensé, ¿cómo hizo para ganar este final? Se murió el otro, le dio un infarto, se colgó la torre. Y al año siguiente se da en el campeonato uruguayo esta partida entre Rosselli y Crosa, y es de aquí que Crosa juega torre A3 en vez de la jugada correcta, que es rey de 2, y le juegan torre E3. Y ahí se enfrenta a una sorpresa desagradable, que es que si cambia las torres, pierde el final de peones. El peón en la sexta gana, no importa, perdón, con el rey en la sexta, delante del peón, se gana, no importa a quién le toque mover. Con lo cual, tiene que sacar la torre, y sobre todo yo creo que es un impacto muy fuerte desde el punto de vista psicológico. Uno está confiado, pensando que conoce esa posición, que esa posición es tablas, y de pronto ve que le sacan la torre de la tercera, con lo cual en algún momento el rey va a avanzar a sexta, le van a amenazar mate, va a tener que salir con el rey. La posición objetivamente aún es tablas, hay que salir con el rey para el lado corto y dejar que la torre pegue los jaques laterales por el lado largo, pero ya se complicó la posición, ya no se gana, ya no se empata tan fácil. De hecho, Crosa pierde esta partida a las 5 o 6 jugadas después que le meten torre de 3. Ahí, si me permiten, voy a intentar mostrarles una posición con una idea similar. Mientras está cargando, se colgó ahí la página donde tengo los diagramas. Al concepto que voy es el siguiente. Supongan que ustedes estudian el final de Dama contra Torre, y lo ven en el libro de Capablanca, y Capablanca lo hace parecer muy fácil. Hay que acercar la dama y la dama a la torre junto con el rey, evitar los ahogados. A veces el negro puede entregar su torre para terminar una posición de ahogado. Llega un momento en que la torre se tiene que alejar del rey, y una vez que se alejó, es simplemente pegar unos jaques y la torre va a caer. Eso es estudiar ajedrez, eso es estar viendo la teoría, es estar viendo las jugadas de otros. Me falta entrenar ajedrez, me falta meter las manos yo y hacer las jugadas yo, y ahí lo voy a aprender. Jueguen contra el módulo, jueguen con la torre y que el módulo tenga la dama, y van a ver lo rápido que les ganan, y jueguen con el módulo, que el módulo tenga rey y torre y ustedes tengan rey y dama. Y están jugando contra algo que tiene 3600 de elo. Y vean qué tan fácil es, si es que es fácil, ganar con una dama contra una torre. Esa es la diferencia entre estudiar ajedrez y entrenar ajedrez. Acá, si consigo entrar en el estudio, les iba a mostrar la otra posición, que tiene una idea muy similar a esta. Si en esta posición el blanco juega torre D1, y el negro no juega rey E7 o rey 8, simplemente pasea la torre, también le van a meter torre D6, y ese final, si cambia las torres, ese final de peones también está perdido. ¿Correcto? ¿Alguna duda hasta ahora de lo que hemos visto? No sé si se pueden habilitar los micrófonos, si no, me escriben en el chat. El tema del cual yo les quería hablar hoy les dije, no son finales exactos,
son finales de torres con varios peones y que están todos en el mismo flanco. Korchnoi bromeaba en un libro que él tiene sobre finales de torres, que al que escribe un libro de aperturas las cosas le son más fáciles porque siempre se puede escapar por la tangente diciendo y la posición es compleja o hay chances de ataque o hay chances recíprocas o esta situación es peligrosa. En cambio, al que escribe algo sobre finales le exigen un veredicto concreto, que gana uno o que empatan y que aparte demuestre cómo es. Bueno, no va a ser el caso. Vamos a manejar posiciones que no tienen una única solución. Vamos a ver un tema de ideas, de métodos. Imaginen que tienen esta posición y son el bando a la defensiva, son las negras. ¿Cómo dispondrían los peones ustedes en esta posición? Si juegan negras, si jugaran las blancas, jugarían torre B8. Nicolás Kulik dice que él jugaría F6, G5, H4. Tabaré dice H6, G5, F6. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra disposición de peones? León dice, lo más atrás no hay que mover el de F primero. Bueno, la teoría general sobre esta posición, Fernando López dice G6 y H6. Digamos, lo establecido y que Korchnoi dice que la teoría y la práctica han demostrado que esto es tablas, lo cual vamos a ver que no es tan así. La idea general es que con los peones en el mismo flanco, 2 contra 1 es tablas, 3 contra 2 es tablas, pero 4 contra 3 puede ser peligroso para el bando que está a la defensiva. Y la idea general es que la mejor disposición de peones para el bando defensivo es, en esta posición, jugar H5 y G6. ¿Por qué se les ocurre que esa sería la mejor disposición defensiva para el bando que tiene un peón de menos? ¿Cuáles son las ventajas de este esquema y cuáles son las desventajas? Porque, como siempre, tenemos los dos aspectos. Nicolás dice que el rey está protegido de jaques, lo cual es cierto, pero si hubiéramos jugado H6 y G6 en vez de H5, también estaríamos protegidos de jaques. O si hubiéramos jugado H6 únicamente. ¿Por qué esa disposición de los peones? Nicolás dice que ahí le parece más sólido. Bueno, primero hay algo de eso, es decir, primero tenemos una cadena de peones, es decir, en la cadena de peones cada peón está protegido por otro, salvo el de la base. Pero además, la base es la que está más cerca del centro. O sea, si hiciéramos la estructura al revés, con los peones en F5, G6, H7, también tendríamos una cadena de peones. Pero la base está en H7, o sea, si nuestro rey tiene que defender desde H8, desde G7. En cambio, con el peón en F7, el rey puede defender desde E6, desde F6. Está mucho más centralizado que si tuviera que estar defendiendo al peón H. Esa es una primera ventaja de esta disposición de la cadena de peones. La segunda es que en realidad yo creo una serie de puntos de contacto, porque el blanco no puede ganar sin avanzar los peones.
Entonces la idea es, bueno, con esta disposición, si él, imaginen igual que el blanco tuviera el peón H3, cuando juega G4 le tomo, cuando juega F5 le tomo, y el bando que está a la defensiva le sirven los cambios de peones. La teoría dice que 3 contra 2 es tablas, que 2 contra 1 es tablas. Entonces, bueno, armo una estructura en que los avances del otro se pueden traducir en cambios de peones, lo cual me favorece. ¿Cuáles serían las desventajas de esta estructura para las negras? Bueno, dicen ideas distintas acá, ¿no? Nicolás dice que es poco espacio. Es decir, el bando que tiene el peón de más va a tener más espacio. Que el rey no está activo, pero está a 2 jugadas de activarse. Sí tiene razón lo que plantea Fernando López, que es que el rey del otro entre por los casilleros negros. Es decir, tenemos una cierta debilidad. Como siempre, la base de la cadena es débil, el peón de F7 es débil. Eso parece no tener ninguna importancia. Bueno, el peón de F7 lo puedo defender con el rey, si es necesario lo puedo defender con una torre en C7, ¿cómo me lo van a atacar? Vamos a ver que hay una partida de Carlsen que gana alcanzando a la debilidad de la base. Y está el tema ese de las casillas negras. Ahora, el blanco también tiene que ver cómo va a situar los peones. Esta posición también no la vamos a analizar porque no vale la pena, no es una posición buena. Es una partida que yo jugué de negras contra Mario Saralegui. Probablemente los dos estuviéramos pimponeando esta posición. Él avanza los peones, no sé exactamente con cuál criterio. Y después de esa jugada rey G3 que no es buena, yo jugué torre H1 y este aquí que el rey está atado a defender su peón H. Y entonces no se ve cómo el blanco va a progresar, porque en realidad para progresar tiene que estar coordinando el rey y la torre. Mario no se le ocurrió mucha más idea que, no sé, jugar, imaginen, torre B8 jaque, y a rey G7, torre B7, amenaza jugar E6 ganando. Pero simplemente las negras salen de la clavada y las blancas no encontraron cómo progresar y poco después fue tablas. Entonces, esta es, y después vamos a ver, porque yo creo que es discutible, esta es la posición que la teoría dice que el negro debe adoptar esta estructura para intentar empatar este final. Cualquier jugador con formación clásica, si juega este final con el bando que está inferior, va a adoptar esta posición. Vamos a ver ahora un poco más profundamente los recursos defensivos del negro. Este es un estudio en que estamos en el final de torres de 4 contra 3 y el negro adoptó la estructura que los libros dicen que hay que adoptar. Y las blancas acá han obtenido prácticamente todo lo que se puede obtener. Llevaron su rey hasta G5. En la partida de Saralegui el rey tenía sus propios peones en F4 y H4 que no lo dejaban avanzar. Y el peón del negro en H5 y G6, o sea, no tenía por dónde pasar. Pero acá tenemos una posición donde el blanco obtuvo todo lo que se supone que puede obtener en esta posición, y sin embargo la teoría dice que es tablas. Pero para hacer tablas se requieren
algunas jugadas del negro con cierta precisión. ¿Qué planes se les ocurre acá que el blanco podría jugar para intentar ganar esto? Cambiar torres. Evidentemente, si se cambian torres, el final de peones está ganado. León plantea ir avanzando lentamente, H3, G4. Fernando López plantea F5 para intentar formar dos islas de peones. Es decir, por más que la teoría diga que el 3 contra 2 es tablas, en realidad hay que ver qué 3 contra 2 se logran, porque si se cambia el peón F por el peón G, muchas veces pueden quedar débiles los peones H y el peón F y las casillas adelante de esos peones. Después vamos a ver, este final de 4 contra 3, Capablanca lo ganó 2 veces. Lo ganó contra Duras y lo ganó contra Yates. Grigori lo ganó en Zurich del 53. Botvinnik lo ganó a Nassdorf. Pero siempre eran posiciones donde se había cambiado el peón G del negro y entonces le quedaban dos peones débiles. Fíjense un poco algunas ideas y cómo el negro va consiguiendo recursos defensivos. Probemos primero el plan, llamémosle lento, que alguien sugirió. H3. Evidentemente, si lo dejamos, el blanco va a jugar G4, va a jugar G5, va a jugar F6 y nos va a ganar. Entonces el negro recurre a un procedimiento que es atacar las bases. Al adelantarse el rey, va dejando las bases desprotegidas, entonces nuestra torre viene a atacarlo. Fíjense que ahí parecería que E6 podría ser una buena... Dice, se va a la torre, le jugamos E6 y le ganamos. Pero sin embargo el negro tiene el recurso defensivo de torre A5 y a rey H4, rey F6. Con lo cual en realidad el blanco no gana ningún peón, a torre por peón jaque, jugamos rey por peón, y las negras han avanzado en sus pretensiones, disminuyeron el número de peones de 3 a 2. Si en vez de eso el blanco jugara G4, H por G4, H por G4, torre E3, que es una jugada importante. Y la idea es que a F5 el negro tiene el sorprendente recurso torre por E5, que lo deja en un final de peones tablas. Jaque, peón por, rey por, peón por, rey F7 y ese final es tablas. Entonces da la impresión que el plan lento no alcanza. Volvemos atrás. ¿Qué tal F5? La que planteó Fernando López. Bueno, F5 efectivamente le afea un montón la estructura al blanco. Sin embargo, parece que no alcanza para ganar. Por ejemplo, rey por F5, torre A2, y da la impresión que ahí el blanco no puede progresar mucho. O rey por H5, rey F8, torre B7, torre A2. Tenemos esta variante, evidentemente hay otras ideas posibles, ¿no? Y da la impresión de que el blanco no puede progresar en esta posición. Nos queda una idea bastante ladina, que es jugar E6 directamente. E6 directamente tiene el truco que el blanco gana al final de peones.
Es un poco larga la variante, pero se puede calcular con exactitud. Si el torre por, peón por, el blanco tiene ahí una jugada de espera que es muy importante, que es H3. Con lo cual, el rey negro tiene que dejar entrar al rey blanco, era el punto aquel de la debilidad de las casillas negras que habíamos visto que tenía la cadena de peones del negro. Por supuesto que esto se termina definiendo estrictamente por un tiempo. Cambian damas, el rey se va a comer el peón H y va a ganar el final de peones. El punto es que E6 en realidad no gana porque otra vez el negro tiene el recurso defensivo torre A5 y rey F6. Con lo cual obliga a torre por F7, rey por F6 y se está empatando. O sea que en la teoría, esta posición inicial, donde en el 4 contra 3 en el mismo flanco, el negro adoptó la cadena defensiva de peones H7, G6, F7, mantiene la torre lejos para poder o dar jaques laterales o atacar la base de la cadena del blanco. Esta posición se supone que es tablas. Ahora, como siempre, entre las suposiciones y la realidad, entre la teoría y la práctica, miren esta posición. Yo deshabilité podría poner el stock fillón si acá analizar las posiciones, pero yo creo que siempre es mejor trabajar sin el módulo, salvo que tengamos ahí alguna duda concreta o algún tema táctico, y usar nuestra propia cabeza. Esta posición se dio en una partida que era un torneo por internet, que en aquel entonces, en el año 2000, era casi una rareza, de los primeros torneos que se van a haber hecho por internet. Las blancas las conducía el gran maestro holandés Piquet, y las negras las conducía nada menos que Garry Kasparov, el múltiple campeón del mundo. Y vamos a ver que Piquet le gana a Kasparov. O sea, toda la teoría dice que se pueden conseguir tablas. Kasparov pudo haber llegado a la posición que nosotros recién analizamos, y sin embargo no lo logró. Acá jugaba Kasparov con negras. ¿Qué jugada creen que hizo? Bueno, la tienen anotada, ¿no? El chess no tiene como el chess base la versión entrenamiento que oculta las jugadas. Un problema técnico me impide usar el chess base, pero si pueden no mirar la seguidilla de jugadas. Efectivamente, Kasparov jugó H5 y a F4 G6. Escuela soviética, no se podía esperar otra cosa de Garry que jugara de esta manera. Desde ya les adelanto que podría haber otra forma de encarar esto, que es jugar H5, pero jugar con F6. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en una charla posterior. Analizando este final, Riccardi lo sugiere. Hay un final parecido de Korchnoi. Korchnoi dice que con ese sistema él cree que las negras pueden conseguir tablas. Y hay una partida relativamente moderna que también vamos a ver de Giri con Nakamura, que Nakamura juega con F6 y parece que la jugó al toque, la jugó muy rápido, se da la impresión que él lo tenía analizado. Por ahora, guarden en la imagen mental de ese otro esquema posible de la cadena de peones negros y después veremos las ventajas o desventajas que pueda tener. Bien, Kasparov juega ese esquema y pone la torre en D3, probablemente para dificultar que el rey de Piquet se activara vía F3, pero obviamente Piquet toma el camino de invasión por las casillas negras que han quedado debilitadas en función de la estructura que eligió Kasparov.
Y acá hace una jugada rara Kasparov, ¿no? Ustedes dirán que ha atrevido Kuri criticando las jugadas que hace un campeón del mundo. Pero por lo que hemos estado viendo, torre A3 parece ser el esquema que le puede garantizar al negro las tablas, intentando entrar en lo que vimos en el diagrama anterior, ¿no? O sea, en ese esquema defensivo donde la torre fluctúa en la columna A, puede dar los jaques laterales, puede atacar la base. Acá Piquet avanzó y también Kasparov podría haberle hecho las cosas un poco más difíciles. Él quiere llegar con el rey a G5 y Kasparov lo deja jugando rey G7. ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado rey H6? Para que no pase. Bueno, entonces ustedes me dirán, bueno, ahí torre C7 parece muy fuerte. O sea, ¿para qué sirve el rey H6? Si me van a meter torre C7, me van a hacer volver y el rey va a entrar a G5 igual. El punto es que acá existe torre E2 y a H3, prácticamente forzada. Ricardo, y analizando esto en un diario, sugería torre E4, que es una jugada un poco tramposa. O sea, la idea de torre E4 es que si me comen el peón de F7, tengo la desagradable respuesta de G5 mate. Lo cual evidentemente sería un balde de agua fría para el conductor de las piezas blancas que le dieran mate en este final. Lo que pasa es que en realidad acá el blanco todavía puede jugar torre C6 y la partida sigue. Más fuerte que la sugerencia de Riccardi, que es torre E4, es directamente torre por E5. La torre no se puede capturar por el mate y el negro, León Cardarelli, le pone un montón de signos de admiración a la jugada. Parece que esto es más sencillo para conseguir tablas, aunque probablemente torre E4 llegue al mismo resultado. Kasparov no jugó esto, jugó el rey a G7, Piquet sigue con su plan de entrar con el rey por las casillas blancas. Vean, recuerdan la estructura que había armado Saralegui, tenía el rey en G3 y los peones en F4 y en H4, entonces el rey no podía pasar, no podía aprovechar los agujeros que hay en la estructura de peones del negro. Acá Piquet tiene una cadena de peones muy sólida con la base en H2, primero mejora el rey, pasó por el rey con las casillas negras y tiene la base firmemente defendida. Por supuesto que con eso solo no gana, en algún momento o tiene que sacar la torre o tiene que entrar a avanzar los peones, pero por ahora mejora su posición todo lo que puede. Y acá sí Kasparov, al parecer, se equivoca serio, y creo que es el último error, juega torre E4. Una vez más, torre A3, y a torre C7, torre A5, y llegábamos a la posición que habíamos analizado en el diagrama previo, que es una posición de tablas. Evidentemente la torre desde A3 es donde está más activa, donde tiene más recursos defensivos y ofensivos. Sin embargo, Kasparov jugó la torre a E4, que es una jugada mala. Le jugaron torre E7, torre E2, torre E7. Y acá tiene un problema serio porque no puede mantenerse en la columna E. O sea, él evidentemente debe haber pensado, o la idea de tener la torre en la columna E era controlar el avance E6. Pero como dice muy bien Nicolás Kulik, no evita E6. Si acá Kasparov jugaba torre E1, le juegan E6 igual. Y nosotros vimos que ese final de torres lo gana fácilmente el final de peones lo gana fácilmente el blanco, porque tiene la jugada de espera con el peón H. Otra ventaja de no avanzar los peones sin una razón que lo justifique. Ya vimos torre por E6, F por E, H3,
el negro tiene que jugar rey F7, rey H6, el rey entró y las blancas terminan ganando por un tiempo. Kasparov entonces juega la torre a A2, que era lo que debió haber hecho un par de jugadas antes. Y entonces ahora llegamos a la posición que nosotros habíamos analizado en el diagrama previo a este, pero con una diferencia, y esa diferencia hace toda la diferencia del mundo, que es que la torre recién fue a la columna A. En el otro caso la torre estaba en A5. Tengan en cuenta que no sirve E6 directamente ahora, por ese recurso que ya le vimos. Disculpen un segundo. Si E6, ya vimos que el negro tiene el recurso torre A5 y a rey mueve, rey F6. Con lo cual teóricamente entabla, porque le queda al final del 3 contra 2. Pero sí es muy fuerte F5. Como dice Andrés Choca, efectivamente F5 es una jugada ganadora. Hay que tomar E por F, y ahora que el propio peón negro me sirve de escudo, es la larga tradición de poner nuestro rey escudado en los peones rivales, ahora sí le meten E6. Y acá está totalmente perdido Kasparov. Jugó H4, no sé, intentando. Si comía, pregunta Nicolás, si comía dónde, perdón. Ah, si comía rey por F5. Si comía rey por F5, sí, me da la impresión de que hay tablas de varias formas. Lo que está diciendo él es jugar rey por F5. Yo creo que acá simplemente el negro puede jugar torre por H2. Vamos a analizarlo, no estoy seguro, improvisemos un poco. Y si es 6, que supongo que era la idea de. Le meten torre F2 jaque. Hay que, evidentemente, no rey E5 por torre E2 jaque, ¿no? Lo que pasa es que a rey G5 me da la impresión que simplemente se podría jugar rey F8. Lo que pasa es que a rey F8, torre por, peón por, rey H5, y no sé si no gana ese final de peones. Vamos a volver un segundo atrás. Sí, quizás a rey por F5 hubiera que jugar. No es fácil la posición del negro, ¿no? Evidentemente no debió dejarlo llegar hasta ahí al blanco. Podría ser, ¿no? A rey por F5, ahí está. Jugar torre, perdón, se fue para atrás. Ahí está, a rey por F5, quizás podamos jugar el negro torre F2 primero. A rey G5, rey F8. Y después comemos en H2. Y ahí parece que es tablas, ¿no? E6 directamente es muy fuerte. Kasparov jugó, no sé, por jugar un poco más, jugó H4, con torre por F7, jaque, rey G8, rey F6, y tiene que abandonar. Y efectivamente abandonó en esta posición. O sea que tengan en cuenta, vamos a
a la posición inicial, perdón, el campeón del mundo pone la estructura de peones en la forma que tiene que estar, el rey donde tiene que estar, pero termina perdiendo un tiempo con la torre, y al no estar la torre en la columna A y estar en E4, termina perdiendo este final. Ustedes vieron que igual la forma de empatarlo del diagrama anterior requería algunas jugadas del bando defensivo que no eran del todo fáciles. Por ejemplo, cuando mete el torre por E5 y después F6 jaque para empatar el final de peones, no son cosas que a uno se le van a ocurrir con mucha facilidad. O sea que en realidad un final de peones 4 contra 3 en el mismo flanco, aun cuando el negro adopte la estructura que teóricamente es más favorable, puede haber algún riesgo de perderlo. Ya ven que el propio campeón del mundo lo perdió. No hoy, pero vamos a ver que si, por ejemplo, en esta posición fuera el turno de jugar de las blancas, cualquier gran maestro, cualquier jugador fuerte, lo primero que va a intentar es impedir que el negro arme su estructura ideal de H5, G6. O sea, si en esta posición, en vez de jugar el negro, Kasparov jugar H5, jugar el blanco, probablemente o le jugaría G4 o le jugaría torre C5, para evitar que lleguen, y esos son otro tipo de finales que vamos a ver otro día. Hoy estamos viendo los finales donde el bando a la defensiva consigue armar su estructura ideal. Cuando el blanco puede, evita esa estructura porque consideran que hay suficientes recursos defensivos. Acabamos de ver que aún armándola no es tan fácil. Vamos a ver aún otro ejemplo. Que es un ejemplo de Carlsen, cuando Carlsen era jovencito. Carlsen tenía 13 años. En realidad la posición era la inversa, es decir, en este diagrama figura que Carlsen tenía blancas, pero en realidad tenía negras, pero para facilitar la comprensión con respecto a todo lo que hemos visto, le cambié los colores y puse como que Carlsen llevaba las piezas blancas. El final es muy parecido al que acabamos de ver de Piquet con Kasparov. El negro tiene la misma estructura defensiva, la misma cadena de peones, tiene la torre donde tiene que estar, tiene la torre en la columna A, desde donde puede dar jaques laterales o atacar la base. La única diferencia es que en vez de estar el rey en G7, está en E7. Y eso en realidad, insisto, si ustedes miran la seguidilla de jugadas que hay, van a ver la respuesta enseguida. Si no la vieron, aprovechen y lo piensan con su propia cabeza. Que el rey está en E7 tiene una ventaja importante para el negro. ¿Cuál es? Bueno, algunos dicen, llegás a H6, no sé si se está refiriendo a que el blanco puede entrar con el rey hasta H6. Bueno, pero esa sería una desventaja para el negro, ¿no? De que le entren con el rey hacia allá. La ventaja que tiene es que acá podría jugar una jugada fuerte que es F6. ¿Por qué F6 es buena? Bueno, por lo que habíamos dicho, la idea es que 3 contra 2 es tablas, no hay forma de ganarlo. Y entonces el negro pudo aprovechar esta posición contra Carlsen para disminuir el número de peones. Si bien Carlsen tenía 13 años, su elo ya estaba cerca de los 2400 y el rival de él era un señor de apellido Adinolfi, que tenía 2100 y poco de elo. Dejó pasar la oportunidad de jugar F6, que no lo podría haber hecho con el rey en G7. Es decir, con el rey en G7 no podemos jugar F6 porque nos juegan
torre de 7 jaque, nos pasan el peón rey y la posición queda perdida, ¿no? Entonces jugó torre A3, que de todas formas no es una mala jugada, ¿no? Es decir, tengo mi estructura ideal, estoy atando el rey a defender el peón F3, y ahí le pregunto a Carlsen, ¿cómo me ganás? ¿Cómo va a progresar el blanco en esta posición? Carlsen lo primero que hizo fue jugar la torre a la sexta. Es decir, evidentemente a esta altura ya se había percatado que con F6 le empataban, entonces lo primero que hace es evitar el F6 del negro. Y aquí nuestro amigo Adinolfi hace una jugada muy mala y muy instructiva, porque, y más en los apuros de tiempo, los aficionados podemos cometer muy asiduamente esta clase de errores, que es pegar jaque. Quizás estaba jugando en incremento, quizás se le estaba por caer la aguja, dice, pego un jaque, gano 30 segundos, pero ese jaque, que en realidad no tiene una función, es el error decisivo. Después de esa jugada pierde. Tenía mucho más lógica el mantener la torre, por ejemplo, jugar torre B3, con lo cual sigo atando al rey a la defensa del peón F, o incluso jugar torre A5, porque torre B3 el blanco podría intentar torre F6 y después rey G5 y reemplazar la defensa del peón F con la torre, pero torre A5 le está atacando el peón E. Sea como sea, este señor Adinolfi juega torre A5 y ahí evidentemente Carlsen aprovecha, juega rey G5, a torre A3, torre F6. Quizás Adinolfi no pegó el jaque por pegarlo, sino porque pensó que en esta posición no tenía forma de progresar Carlsen, porque si juega F4 le van a comer en G3, y si juega rey F4 me vuelvo a 3 y el rey sigue atado. El tema es que aquí le juegan rey H6, que era el otro problema que habíamos visto de la estructura supuestamente ideal para el bando defensivo, que es que la base de la cadena siempre es débil. Hoy al principio de esta charla dijimos, bueno, ¿quién se va a preocupar por la base de la cadena? ¿Cómo va a atacar la base de la cadena si tengo el rey, tengo la torre para defenderlo? Pues miren esta posición de Carlsen. Y la partida siguió un poco, pero no mucho más. Torre por E5, rey G7. El problema no es solamente que le cae la base. El problema es que después el rey está cortado y G6 es muy débil. Intenta eliminar peones. Pero en realidad el final este es muy sencillo. Quizás lo vean con Guillermo, que está viendo, digamos, los finales exactos, en los finales de Torres. Este final en la práctica, con dos peones, pero peón torre y peón alfil, es decir, dos peones separados, es un final al cual se llega con muchísima frecuencia. Yo lo he visto en los torneos, muchísima gente jugar este final. Hay unos análisis de Botvinnik sobre él, se lo veía a Tempones, se lo veía a mucha gente. Y es un final complicado de ganar y complicado de empatar, pero no con el rey cortado. Es decir, si el rey estuviera en G7, en G8, este final es un final muy interesante de analizar, de ver cómo se defiende el negro, de ver cómo puede progresar el blanco, porque a pesar de que tiene dos peones de ventaja, no están unidos, uno es un peón H y el final presenta muchas dificultades técnicas. Pero con el rey cortado simplemente no hay opción. Y podría bien abandonar aquí a Adinolfi. Les muestro simplemente por mostrarles cómo terminó la partida. Siguió hasta
hasta su amargo fin, hasta que se convenció que había que entregar el alma al creador, y ahí abandona en un par de jugadas el peón H va a estar coronando. Es decir, que si somos el bando a la defensiva, la teoría dice que tenemos que armar la cadena de peones tal como vimos que la armó Kasparov, que la armó Adinolfi, que la armé yo contra Saralegui, pero eso no nos garantiza las tablas. Pueden repasar el esquema con los recursos defensivos que vimos antes de la partida de Kasparov, pero puede presentar dificultades prácticas importantes este final para el bando que se defiende, y hay chance de ganarlo para el bando que ataca. Yo hice una recopilación de algunos de estos finales que me parecieron instructivos. Hoy con las bases de datos o con el ChessBase pueden buscar ustedes todos los finales que hayan existido de 4 contra 3 en el mismo flanco y sacar un poco las conclusiones de en cuántos casos se empatan y cuántos casos los gana el bando fuerte. No, Nicolás pregunta si terminó. No, les quería mostrar una cosita más, pero como me dijeron que son de una hora, si quieren, como son varias charlas que voy a dar, si quieren les muestro una cosa más, si quieren lo dejamos acá, como prefieran ustedes me dicen. Bueno, vamos a ver una cosa más entonces. Esperen que tengo que buscar. Acá juega el blanco que evidentemente juega torre por A5. ¿Cuál les parece que es la evaluación de esta posición? Bueno, Nicolás me pregunta si la formación F6, G7, H5 era más o menos fuerte que la que recién mostraste. Te voy a ser sincero. Korchnoi la sugiere en una posición donde el blanco metió el peón en H5, es decir, el negro quedó con el peón en H6, el blanco llegó con el peón en H5 y Korchnoi sugiere ese recurso defensivo y según él no encuentra cómo gana el blanco. Con lo cual da para pensar que si además el negro consiguió meter H5, resiste. Lo que pasa es que yo esto lo quería ver al final, después que veamos algunos finales más donde el blanco consigue meter H5, G4, o sea, no lo deja al negro armar su esquema ideal, y de ver Hiri Nakamura, donde Nakamura jugó F6, y no solo jugó F6, pareció no preocuparse de que le cortaran el rey. Jugó con el peón en F6, le metieron la torre en séptima, el rey quedaba en la primera y lo empató igual. O sea que cuando termináramos de ver todo esto, yo iba a plantear, les iba a plantear de que decidieran si efectivamente consideran que es mejor la estructura F7, G6, H5 o la estructura F6, G6, H5. Lo que podrías hacer es jugarlo. Yo ahora cuando terminemos esto te puedo mostrar un poquito esa posición y quizás saques unas conclusiones. Volvemos a este diagrama, no es un 4 contra 3, es un 4 contra 4. ¿Qué piensan que pasa en esta posición? ¿Se puede ganar esto? ¿Se puede, ya no gana, ¿se puede seguir esto? Nicolás dice que a él le parecería que no. Y yo estoy seguro que a nivel de club
después que el blanco juega torre por A5, probablemente el 90% de los jugadores ofrecerían tablas y el otro 90% o más las aceptarían. Pero este aquí que el jugador de negras en esta partida era Carlsen, y Carlsen se ha caracterizado por exprimir un poco estas posiciones. Y decide seguir jugando, pero el tema es que el rival de Carlsen no es un jugador uruguayo de 2100 de Elo, es Ruslan Ponomariov, que llegó a ganar un campeonato mundial de la FIDE, que tiene, en el momento de esta partida, tiene 2733 puntos de Elo. Y realmente a uno no se le ocurre como un gran maestro de elite mundial, ¿no? de clase mundial, que tiene 2700 puntos de Elo, pueda perder este final con blancas. Alguien mencionó por ahí que el peón de E5 es débil, y la primera jugada de Carlsen va en ese sentido. O sea, juega torre C4, que la idea un poco es aislar el peón. Por ejemplo, podría intentar jugar G5, y después te juega rey G7, rey G6, intentar llevarlo. O sea, el blanco podría jugar con G4 para que el rey no pase. No parece que haya nada, ¿no? Es un principio de algo, juega, tampoco tiene chance de perder, juega la torre C4. Por supuesto, ustedes dirán, Ponomario, ¿por qué no juega el 4 contra 3? Juega E6, entrega el peón, después juega G3, H4, y vimos que se empata, pero ¿quién en su sano juicio va a entregar un peón no teniendo necesidad de hacerlo? Entonces jugó una jugada natural, rey G3, le jugaron E6, o F4, H6. Acá, evidentemente, H4 podía ser una jugada razonable, sin embargo, jugó rey F3, torre jaque, una vez más, rey G4 seguido de H4 y G3, no se ve cómo puede ganar el negro, pero tampoco se ve cómo puede ganar después de rey F2, que es la que jugó Ponomario. Y ahí, ¿qué jugarían ustedes de negras? Muy bien, José Luis Rodríguez Arellano sugiere G5, que efectivamente es la jugada de Carlsen. ¿Por qué te parece que G5 es la jugada a realizar? Efectivamente, para aislar E5. Peón por, peón por. Y ahora las negras tienen una levísima esperanza. El peón E no puede ser defendido por otro peón, es un peón débil, ¿no? ¿Cómo siguió Ponomario? Juega torre A4, rey G7, torre G4, rey H6, G3. Por supuesto que esta partida podríamos dedicar una charla entera a analizar esta partida, ¿no? Pero vamos a mostrar aquí una cosa importante a aclarar es que esta partida era
un torneo de rápida. No era blitz, era ajedrez rápido, quizás fuera media hora y con incremento de 15 segundos, una cosa así. Y aquí Carlsen hace una jugada que, o sea, yo en mis análisis le pongo 2 signos de admiración, pero no es que objetivamente sea tan buena, sino que la fuerza práctica de esta jugada es impresionante. ¿Por qué le parecen que torre de 3 sea buena? No, por torre 4. La torre D5. Bueno, el punto es precisamente que lo obliga al blanco a calcular torre de 5. Es decir, quizás torre de 5 Carlsen ni la quiera jugar, ni pensó si sirve o no sirve. Pero al blanco cuando le juegan torre de 3, tiene que pensar, ¿qué pasa si me juegan torre de 5? Y cambio ese final de peones. Y hay que calcular muy exactamente el final de peones. Lo obliga a consumir un tiempo que quizás Ponomarev estuviera jugando con poco tiempo. Es decir, le pone problemas. Buena parte del ajedrez moderno es el arte de ponerle problemas al rival. Y torre de 3 es un ejemplo brillante de esto. Le pone un problema importante. En realidad el final de peones es tablas, o sea que, si quieren, después lo analizan. Nicolás dice para molestar nomás, pero sí. No sé qué soviético decía que si uno le ataca una pieza al rival y el otro la defiende, en la siguiente jugada le ataca a la pieza, el otro la mueve. Si le hace 7 amenazas seguidas, en la octava el otro se va a colgar una pieza entera. Quizás sea una exageración, pero el tema de jugar presionado colabora mucho con cometer errores. Y Carlsen es un especialista en presionar a los rivales y eso termina haciendo errores que después uno no se explica por qué son. Bueno, se explica por toda esa serie previa. Le decía que en realidad torre D5, el final de peones es tablas, o sea que el blanco acá podía haber pasado con torre B5 o torre C5. Pero jugó H4, que no es una jugada tan buena. Le cambian, ahora los 2 peones del blanco son débiles. Y bueno, vamos a ver, acá Carlsen defendió la base primero. Rey E3, torre B7, rey F4, jaque. Rey F5. Torre A7, torre G4, jaque. Rey F3, torre G7. Y acá vuelve torre A5. Y acá otra jugada molesta, torre G1, porque ahora el blanco no puede volver a su plan de jugar torre A7 porque le juegan rey por E5 y a torre por F7 hay un jaque en F1 que le captura la torre, ¿no? Con lo cual, Ponomarev se mantiene torre B5. Viene ahora por el otro lado para achicarle el rey al blanco. Otra buena jugada, rey E4. Los análisis dicen que acá todavía objetivamente es tablas. Pero volvemos al tema de la teoría y la práctica, ¿no? La posición es muy difícil de jugar para el blanco. Tiene la torre esclavizada en defender un peón. El rey negro es más activo que su contraparte. La torre negra es más activa que su contraparte. La estructura de peones del negro es más sana que la del blanco. Ponomarev juega H5, que no es una buena jugada.
Le jugaron torre A8 buena. Disculpen, se había venido a F2 en la jugada esa, al torre A3 jaque. A rey F2, rey E4, a H5, torre A8. Sí, están diciendo ahí que sea tablas no es lo mismo que hacer tablas, y es muy cierto eso. G3, rey F5. Rey H4, torre A4. Rey G3. Y ahora va a caer el peón H, aunque todavía hay que dar algunas vueltitas más. Había un H6 jugado, discúlpenme. Disculpen, acá me comí una jugada, disculpen que el orden correcto es este. Curiosamente, según los análisis, esta posición todavía es tablas, pero había una única jugada para el blanco que empataba, la cual era rey F4. En vez de eso, Ponomario pega este jaque, o sea, no solo Adinolfi pega un jaque que no tiene que pegar, no solo los aficionados hacemos esas jugadas, hasta los grandes maestros hacen esos jaques inútiles, que además es perdedor, porque le juegan rey H7, y cuando se fue, le jugaron torre F1, con lo cual le cortan el rey de la defensa del peoné. Y ahora sí es el primer momento donde se puede decir que el negro está totalmente ganado. Siguió aún torre A2, rey G6, torre G2, torre F5, torre E2. ¿Y ahora qué hacemos con negras? Yo les dije que ahora sí se podía hablar de que el negro está ganado, pero ¿cómo ganamos? Fernando dice, paso el rey al flanco dama. Exactamente. La debilidad es el peón de E5. ¿Por dónde vamos al flanco dama? Muy bien, Tabaré. Rey G7. En realidad, Ponomario podría haber abandonado acá. Es decir, le van a jugar rey F8, rey E7, rey D7, rey C6, rey D5, y le van a comer el peoné. Y le van a jugar un final de torres con 2 peones de ventaja. En realidad yo creo que Ponomario estaba tan caliente consigo mismo, o tan choqueado por perder ese final, que siguió este final como 20 jugadas más. O sea, le comieron el peón y siguió jugando el final de... A ver, si Carlsen lo había superado en un final de 4 contra 4, era de esperar que en un final de 2 contra 0 iba a ser muy fácil, ¿no? O sea, la buscan el resto de las partidas
Porque no tiene mucho sentido desde el punto de vista didáctico. Es un robo y se gana muy fácil. Rodríguez Arellano dice que Carlsen lo pirateó. Yo creo que es impresionante ganarle a un jugador de clase mundial a partir de esa posición, aun cuando Carlsen sea el campeón del mundo. Pero conseguir ganar ese final de Torres es una cosa seria. Y hay muchos finales de Carlsen, si ustedes se ponen a estudiar, hay muchos finales de Carlsen que gana finales que uno es inconcebible cómo no son tablas, y el tipo los gana. Lo último antes de terminar la clase, hoy Nicolás me decía, bueno, ¿qué hago? Si soy el bando que tiene un peón de menos, ¿pongo los peones H5, G6 y F7? ¿O lo pongo en H5, G7 y F6? Mi mayor recomendación es, hasta ahora estudiaste ajedrez, estudiaste ese final, viste lo que hacían otros, viste cómo lo perdió Kasparov, viste cómo lo ganó Carlsen, viste lo que explicó Curie, estudiaste este final. Ahora es hora de que lo entrenes. Jugalo le pones la posición al módulo que utilices, no sé si es el Houdini, si tenés el Fritz, si tenés el Komodo, si tenés el que sea, y hacelo con los dos colores. Intentalo ganar con blancas y ve cómo se defiende el módulo. Intentalo defender con negras. Intentalo defender con la estructura H5, G6, F7. Intentalo defender con la estructura H5, G7, F6. Y eso te va a ser mucho más útil que toda la charla que te haya podido dar yo hoy y todas las partidas que te haya mostrado. Hoy viste, miraste, estudiaste. Si lo entrenás, la sabiduría no se transmite, no se compra. Uno precisa las experiencias propias. Y ahí vas a tener tu propia respuesta de cómo jugar ese final. Sí, están las ideas, dice Fernando López. Rodríguez dice, Carlsen buscó el error del rival. No es que sea cuestión de gustos más o menos. Yo te dije que la interpretación clásica es la de Kasparov y la de la mayoría H7, G6, F7. Hay un comentario al pasar en un libro Koshlow donde él sugiere F6, un artículo de Riccardi en la prensa donde él sugiere F6, y vamos a ver esa partida de Nakamura donde él emplea el plan con F6, pero ahí no tenía opción porque Giri le evita jugar H5. Bueno, León Cardarelli me pone muchos signos de admiración y buena clase, bueno, me alegro que te haya gustado. Le decía que Giri no le da la opción a Nakamura, porque ahí viste que en la posición inicial la primer jugada de Kasparov enseguida es H5. Bueno, ¿qué pasa si no te dejan H5? Que es lo que vamos a ver en la siguiente charla. ¿Qué pasa si el blanco le toca jugar y no te deja armar ese esquema? Y Giri no lo deja armar el esquema con H5 a Nakamura, y Nakamura enseguida juega con F6. Vamos a ver después ese final. Y entonces, era lo que decía, yo no les pretendía dar finales exactos, como cuando alguien enseña la posición de Lucena o la de Fílido y te dice, esto se gana así, se corta el rey, o esto se empata así, meto la torre en la tercera. Son finales abiertos a la consideración de cada uno. Los saludo a todos, nos volvemos a ver en 2 semanas. Abrazo grande, suerte, chau, chau.